Muy bien, vamos a cambiar de tema. En este momento hay un trabajador, de hecho es uno de los capataces de obra del Antel Arena, que está esperando resultados de una tomografía computada, sufrió una caída, torcedura de tobillo, le lastimó el codo, no aparenta gravedad, por lo menos por el momento. Y tanto es así que el propio Zunca se había, a través de su dirigente Abad, expresado que no iban a hacer juicio, que entendían que fue un descuido del trabajador, aunque es cierto que ya tenían planeado para este martes pasado los trabajadores una asamblea, porque es cierto, cuando se está por dar un final de obra, vienen los apuros, uno se descuida un poco más y tal vez era momento de reajustar algunas medidas de seguridad. Pero no se realizó esa asamblea porque antes ocurrió lo de este capataz de obra. Pero Andrade, también dirigente del Zunca, hoy de mañana sorprendió con una entrevista que dio hacia el programa Si Nos Va en radio, diciendo que sí, que iban a plantear una denuncia penal. A ver si nos enteramos un poco más a fondo de qué es lo que está pasando. Vamos al tape, por favor. La construcción del Antel Arena comenzó hace más de 3 años. A 6 días de la inauguración se registró el primer accidente grave de un trabajador. El capataz de la obra cayó desde 5 metros de altura cuando estaba supervisando el ingreso a una cámara donde se iba a instalar un panel de vidrio, sin las medidas de seguridad necesarias. A consecuencia del impacto, el hombre sufrió quebraduras en todo el cuerpo. Se fracturó el hombro, ambas piernas, el tobillo y la caída le causó una herida profunda en la cabeza. Debió ser trasladado al sanatorio del Banco de Seguros del Estado. El sindicato de la construcción decidió no realizar un paro tras el accidente. Y es cierto que los trabajadores entienden que esto es un hecho aislado, lo general de la obra, donde es cierto que la obra no hemos tenido accidentes, donde se viene trabajando adecuadamente, donde se usan los implementos de seguridad y todo. Sin embargo, reconocen que el apuro por terminar la obra es una preocupación porque genera distracciones. Entendemos de que en estos momentos, los trabajadores están expuestos al peligro porque es cierto que hay apuro por terminar la obra, que donde se están trabajando jornadas largas, donde hay muchas horas que están trabajando durante el día. El responsable de seguridad laboral del Zunca aseguró que si hubiera incumplimiento en la existencia de medidas de seguridad, la obra estaría parada, a pesar de que el lunes sea la inauguración del Antel Arena. Accidentes de trabajo en las obras hay, accidentes con irregularidades. Este es un claro caso en el que parece que no solamente apuros, sino que hubo irregularidades e incumplimientos hay. O sea, ¿de qué tipo? La gravedad del siniestro en este caso no se dio, pero hubo mucha gravedad en el sentido de que no había cabo de vida, no había cinto de seguridad. Nosotros, si esto se confirma, vamos a hacer la denuncia penal contra la empresa, porque por suerte en Uruguay es delito hoy poner en riesgo de muerte a un trabajador aunque la muerte no ocurra. Bien, lo que no queda claro finalmente es que desde el mismo Zunca, el responsable de seguridad laboral entiende que no hubo irregularidades y Oscar Andrade dice que sí, o por lo menos da por sentado que sí. No sé qué opinan ustedes de un caso así. ¿Cuánto hay además de política, de pegarle al intendente, de pegarle a Cose, de pegarle, no sé? Sí, ayer cuando yo veía el informe de los colegas de Telemundo, me pareció que el tono era bastante... No estamos acostumbrados a un tono tan despreocupado respecto a la seguridad de los trabajadores, afortunadamente. Me pareció que, francamente, lo primero que me vino a la mente es el Antel Arena. Y tenemos que terminarlo y tenemos que inaugurarlo. Y evidentemente acá lo que hay es una intención de no perjudicar el normal funcionamiento. Cuando hoy leo las declaraciones de Andrade, me pareció que van más en sintonía con la gravedad del asunto, porque que no haya muerto no implica que el riesgo exista. Además, no es contradictorio, ¿no? Por un lado dice que están todos los elementos de seguridad y hoy Andrade dice que no están los elementos de seguridad. Yo creo que hay una carga política importante en este tema. El apuro ese del que hablamos del Antel Arena, no sé, yo hace años que no veo una obra en Uruguay con tanta urgencia. Pero el punto de que el sindicato justamente ampare bueno, acá cualquier irregularidad, una de las dos hay un posturas, trabajador que se salvó bien,
Pero está bastante roto una de las dos posturas, una no puede ser compatible con la otra. O tenía los elementos de seguridad o no los tenía. Me parece que lo más razonable en este momento es que la justicia resuelva y que se aguarden, bueno, los peritajes que creo que para las próximas horas van a estar. Exacto, mañana va a estar el informe. Pero me parece que el tema político influye, ¿no? Esta cuestión de la urgencia con la que todos parece que ahora corremos detrás del Antel Arena. Si no tenemos Antel Arena inaugurado el lunes, el país va a naufragar, no sé. Me parece. Bien. Graciano. Lo que la ley prevé es mucho más draconiano, si se quiere. No era necesario que este trabajador se cayera al vacío y casi perdiera la vida. Tuvo múltiples fracturas, gracias a Dios. Sí. Salvó su vida, seguramente va a tener un largo periodo de recuperación. Pero la ley ni siquiera requiere que se produzca un accidente para ejercer la responsabilidad social, la responsabilidad penal, empresarial. Sí, porque los accidentes ya estaban regulados por otra ley, además. Basta que se configure la omisión del lado empresarial para, digamos, ofrecer los elementos mínimos de seguridad o los elementos de seguridad que se requieren. Basta eso para que se configure el delito. ¿Por qué? Porque este es un delito de peligro. Este es un delito de peligro. Es decir, la responsabilidad penal se configura, y ese es un tema, lo que hace muy polémica la figura del delito. Bien, pero se configura el delito cuando se verifica que faltan esos elementos. Bien, pero tenés justamente al encargado de seguridad de la obra diciendo que no hay, que estaba todo en orden, que no había riesgo ni peligro. Bueno, pero esto es un tema objetivo, porque entonces con ese criterio todas las obras donde hay accidentes y están a disposición, el empresario tendría que escapar la responsabilidad. Estaba esto a disposición, no se lo puso, no es problema mío. Es decir, hay varios temas, yo no quiero entrar en los temas políticos porque son muy complejos y es raro que de alguna manera dos precandidatos presidenciales se ven enfrentados, porque la realidad es esa. Hoy lo que estamos viendo es un precandidato presidencial del Frente Amplio que toma una medida que el delegado del Zunca no estaba dispuesto a tomar el día antes. Y es evidente que, digamos, el Antel Arena, toda la sociedad lo vincula a la figura que además se lo ha ganado legítimamente. La ingeniera Carolina Cose, cuando era presidente de Antel, impulsó este proyecto y yo creo que es legítimo que la sociedad ahora, sacarlo de la política es sensato. No te olvides que el propio Daniel Martínez pretendió multar al Antel Arena. Pero ¿y cómo hacemos? Está bien, está perfecto. ¿Y cómo hacemos para soslayar ese enfoque cuando ese enfoque forma parte de la realidad? Porque si no, ¿cómo se explica que ayer el delegado del Zunca diga una cosa y hoy el precandidato presidencial, que además hizo toda su carrera en el Zunca, diga exactamente lo contrario? Entonces, el tema político yo lo quiero soslayar porque es una cosa muy delicada y en fin, lo voy a dejar por ahí. Ahora, centrándonos en el tema de la responsabilidad penal empresarial, repito el concepto. O sea, ¿por qué va a haber un enfoque diferente si un accidente ocurre en el sector público o el privado? Y quiero recordar que el primer caso donde se debió aplicar la ley de responsabilidad penal empresarial y no se aplicó, y subrayo, no se aplicó, fue en la Intendencia de Montevideo, donde un trabajador de la sección de los talleres perdió la vida, se había subido creo que era un camión de recolección de residuos, a una altura X, cayó al vacío y quizás por el golpe, quizás por aspirar lo que estaba allí en el foso, murió. Claramente no tenía los elementos de seguridad y en ese caso recién se había aprobado la ley de responsabilidad penal empresarial, recuerdo perfectamente, y el primer caso donde tenía que aplicarse no se aplicó. Entonces, ¿qué sentido perseguía esta ley? Culpabilizar solamente a los privados cuando el Estado omite su deber, como fue en el caso de la Intendencia y como ahora Andrade dice en el caso del Antel Arena, es responsabilidad del Estado. Ahí no se cumple. Tenemos dos Uruguay. La ley no es pareja para todos en una república. Alfredo. Yo escuché las declaraciones, no esta solo, las declaraciones que hizo Andrade. Él dijo que él no estuvo en la obra y que por lo tanto hubo una asamblea de la obra que definió. Pues, le cuestionaron también por qué no paraba. El Zunca para cada vez que muere un trabajador. Yo no sé si sirva mucho, pero es la decisión de ellos. A mí me parece que yo le donaría el salario para la familia. Pero bueno, es un tema del Zunca, lo definen ellos. Lo que se definió en primera instancia fue continuar. Ahora, el delegado de seguridad podrá decir que tenían los elementos de seguridad, pero si los hubiera tenido usando, los hubiera caído. Pero ahí ya no... Pero a mí que me perdonen. Cuando están los elementos de seguridad, ya no va por el lado de la responsabilidad por omisión de la empresa. Bueno, el tema es que la empresa tiene responsabilidad de obligar a los funcionarios. Si va un funcionario alcoholizado y el que está a cargo lo ve alcoholizado y lo deja trabajar, es responsabilidad del tipo, lo tiene que sacar. Entonces, yo creo que
Y no está claro... El que se cayó fue un capataz, tampoco, ¿viste? Sí, pero el capataz tiene un superior jerárquico. Lo que no está claro es si la ley se va a aplicar contra la empresa constructora o contra Antel, porque no está claro ese tema. Entonces, no es público-privado. A ver, ¿quién es el responsable último? ¿La empresa constructora o Antel? A mí lo político me importa 3 pepinos. Que sea COSE, que sea Andrade, que sea... A mí, si ahí hubo una falla y hay que llevarlo, que caiga quien caiga, me importa 3 pepinos, me parece que hay que hacerlo. Evidentemente, algo no era correcto, porque si no, no se hubiera caído una persona a 5 metros. Bien, hacemos una pausa. Cuando volvamos, Carolina, sí, ya venimos.